7:19 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Mauro Zambrano, quien es representante sindical de clínicas y hospitales. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. ¿Cómo estás, Daniel? Hace una semana fue la visita de los representantes de la OIT. Ustedes tuvieron la oportunidad como gremio sindical de poderse reunir y elevar una propuesta. Queremos hablar sobre esta propuesta y además esas solicitudes que vienen realizando desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos. Es necesario decir que sí, la OIT estuvo, la comisión de encuesta aquí en Venezuela, y sí tuvimos la oportunidad, representados pues en la CTV, en el caso nuestro, donde dirigentes sindicales que estuvieron perseguidos dieron pues su testimonio en la comisión de encuesta. Es necesario destacar que allí nosotros como trabajadores y como dirigencia sindical exigimos no solo varias propuestas, porque hay un problema que aquí está pasando, que aquí decide cuánto gana el trabajador, y quien lo decide es Maduro. O sea, no se respeta simplemente, ni se reúnen, ni se da, pues en el caso del salario, las condiciones necesarias para que los trabajadores tengamos... Entonces no se respeta según las denuncias que han venido realizando. Sí, no se respeta, no se consulta con la dirigencia sindical en el caso nuestro, ni con los trabajadores, y es por eso que hoy tenemos un salario de mucha decadencia. Vemos que, bueno, 40.000 bolívares no alcanza para nada, eso alcanzaría solo para un kilo de queso, que es lo que puede comprar la gente en una quincena, porque lo dividen en dos. Entonces esa situación nosotros la hemos venido reclamando sistemáticamente y hemos venido en los distintos centros de salud ejerciendo el mecanismo de protesta, bueno, pero nos encontramos, y eso fue lo que también lo manifestamos ante la OIT, caso como de Rubén González. Qué triste ver que un dirigente sindical anteriormente en un programa haya dicho que Rubén González participó en un homicidio. Totalmente falso. Rubén González es un dirigente sindical con valores muy profundos religiosos, y que lo que ha hecho es luchar porque nos violaron nuestras contrataciones colectivas y simplemente está preso en la plica. Por lo cual hemos venido a todos los programas, hemos hecho de todo para que se le busque pues el entendimiento y sea liberado Rubén González, porque no ha hecho absolutamente nada sino protestar. Esa es la gran verdad, y eso fuimos a la OIT también a manifestarlo. Pero también el caso de que hoy en día la dirigencia sindical para ir a elecciones es bastante difícil, es decir, la intervención del Estado, cada vez que un dirigente sindical del gobierno sabe que está perdido, suspende las elecciones. Caso de la CanTV Caracas, caso incluso de Sidor en Guayana. O sea, son muchos los casos que hoy en día el gobierno interviene ante el CNE, ante el Ministerio del Trabajo, para suspender elecciones cuando el candidato que ellos apoyan está netamente perdido. Señor Zambrano, sobre los beneficios contractuales y sobre el salario, se realizaba una propuesta por parte de ustedes como dirigente de $100 anclado al salario para ustedes. ¿Nos puede explicar un poco sobre esta propuesta y además la respuesta que tuvieron por parte de la OIT? Sí, mira, nosotros como trabajadores ya todo está netamente dolarizado en el país, y es por eso que hoy lo único que no está dolarizado es el salario. También hay muchas empresas que ya han ajustado pues a la moneda del dólar el salario de los trabajadores, pero nosotros como trabajadores públicos hoy lo que devengamos son 40.000 bolívares. Por eso es que como salario mínimo que necesitamos pues recuperar el poder adquisitivo, y creemos que es a través del dólar, anclado al dólar paralelo, que hoy en día va por más de 10.000 bolívares. Tenemos un salario de $4 que no alcanza absolutamente para nada, y por eso efectivamente en rueda de prensa anterior realizamos una propuesta que debe ser un mínimo de $100 para ir recuperando pues el poder adquisitivo de los trabajadores, pero además de eso que se respete la ley de alimentación y que sea el 0,50, o sea que es decir, $50 como ticket de alimentación para que los trabajadores puedan más o menos solventar, porque la canasta básica hoy en día está en $300, y eso es una gran realidad que hoy vivimos los trabajadores. Los trabajadores hoy en día no pueden ni siquiera comer las proteínas necesarias por el simple hecho de que el salario no da, no alcanza. Es una situación de inhumanidad
que hoy estamos viviendo los trabajadores porque no tenemos las condiciones de trabajo necesarias, es decir, el que le hace mantenimiento a un hospital o a cualquier escuela o X, no tiene ni siquiera un destornillador para hacerlo, no tiene las condiciones necesarias. Un ascensorista, hace poco se cayó un ascensor, se desprendió un ascensor en el Hospital Universitario de Caracas. ¿Y esto pasa por qué? Porque el ministro de Salud tiene represados los riales en el Ministerio de Salud y desde septiembre no le envía presupuesto ni dinero a los hospitales de Caracas, los 25 hospitales, y bueno, eso conlleva a que puede estar cualquier director, puede estar hasta José Gregorio Hernández, pero si no tienen los recursos necesarios para ejercer su labor, obviamente que no pueden ni siquiera cambiar un bombillo. Y esto está pasando en los distintos centros de salud, siguen muriendo los pacientes y nosotros como trabajadores lo hemos venido denunciando. Caso del Hospital Psiquiátrico de Caracas, que hace poco se denunció con antelación que había un paciente con su pierna, bueno, muy afectada, y prácticamente, bueno, el paciente murió esperando ser intervenido quirúrgicamente. Se le avisó públicamente y ahorita hay otro paciente que también está sufriendo lo mismo con una escara y lo hemos denunciado. O sea, no es que no se ha denunciado, no es que no se ha dicho, no es que no se ha elevado, simplemente es que tenemos un gobierno que no da respuesta ni soluciones ante la crisis que hoy vive no solo el sistema de salud, sino el salario que devengamos los trabajadores. También hace poco hacían referencia al hospital de Coche, cómo se encontraban las instalaciones, la recuperación de que no se ha realizado durante esta remodelación que se había sido anunciada. Bueno, ante la lucha que hemos hecho en el hospital de Coche, hay que decirlo que haya llegado material en los últimos días. Esperemos que esos materiales pues se culmine pues la obra, porque es un hospital muy importante donde bueno, los pacientes, toda esa carga de pacientes que se veía en el hospital de Coche se traslada a los distintos centros de salud y bueno, obviamente colapsan como están colapsados. Ahorita en este momento el sistema de salud está totalmente colapsado, tanto en infraestructura, en equipos médicos, como incluso a nivel de salarios y condiciones de trabajo. Ante la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, y ante el informe que fue publicado y también dado a conocer por ella, el gobierno nacional en sus diferentes voceros han indicado que miente la alta comisionada en este reporte con respecto a uno de los puntos fundamentales, que es el derecho a la salud y a la vida. Ellos aseguran de que los centros asistenciales se están prestando servicio, además que tienen los insumos y que lo que no tienen es culpa del bloqueo. ¿Qué opina usted? Mira, yo opino que tienen que sincerarse, porque no puede seguir, o sea, los culpables son otros, son los extranjeros y la corrupción. O sea, no vamos a revisar dónde están los reales. Yo le hago un llamado a Tarek William Saab, que tiene que investigar dónde están los recursos de los hospitales, porque prácticamente lo que aquí ha pasado es que, bueno, la corrupción ha reinado. Y por la corrupción es que hoy en día los venezolanos estamos como estamos. Es decir, los hospitales, hoy en día se le envía una cantidad de recursos enormes. Pero han sido mal administrados. Eso se ha llevado a Contraloría, pero como la Contraloría pues está totalmente partidizada, no investiga la situación. Se ha ido a la Fiscalía, tampoco investigan la situación. Es decir, no le pueden echar la culpa a quien simplemente no la tiene. El problema de los hospitales no es desde que comienza el bloqueo, eso tiene muchísimo tiempo, el deterioro de los hospitales, la escasez de 90% de insumos médicos, los equipos médicos deteriorados. Imagínate que ahorita no hay para hacer una tomografía en Caracas ni una resonancia magnética. O sea, un paciente que hoy necesite un examen de ese tipo no se lo puede hacer, ni siquiera una hematología pueden hacerse en un hospital en este momento. Entonces, nosotros denunciamos la situación que hoy existe en los hospitales y te encuentras como el caso de Rubén González, médicos incluso detenidos, como el caso de Carmelo Gallardo, que está... es que adicional a eso también se ha denunciado que el personal de salud, obrero, enfermeros en general, son los que sustraen los medicamentos y los insumos. Entonces, ¿qué respuesta le puede dar a esto? Es totalmente falso, pero es que no llega nada, absolutamente nada. Fíjate que hay que destacar que, mira, nosotros como trabajadores más bien ayudamos a los pacientes y buscamos fundaciones para que los pacientes sean atendidos o se le dé por lo menos, no a todos, pero buscamos la manera que a los que tengan más grave, porque pasa que llega un paciente a una emergencia hoy en día y no tiene ni siquiera la mascarilla necesaria, o sea, nada, absolutamente nada, ni los insumos básicos, ni las gasas existen en los hospitales.
Entonces, eso no es porque los trabajadores se los roban, es totalmente falso, es porque hay un déficit total y se le ha manifestado al ministro de Salud, es porque también hay una política centralizada que lo que ha llevado es al fracaso totalmente al sistema de salud. O sea, nosotros como trabajadores simplemente lo que estamos exigiendo son soluciones. Y las soluciones las vamos a ver en la próxima parte porque nos corresponde realizar una pausa aquí en Primera Página. En la próxima parte seguiremos conociendo esas solicitudes que realizan desde el Gremio Sindical de la Salud. Preguntas o comentarios, las redes sociales a su disposición, @Primera Página, etiqueta Primera Página. Ya regresamos.